A ver, hermanos, buenas tardes ante todos. Amén. Con la bendición de Dios, Gloria a Dios. todos los días subsistimos, encaminamos día a día, Amén. ¿no es verdad? Dios no descuida su mirada en cada momento. Amén. Dios nos ve, nos cuida en cada momento de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hoy día voy a dar mi testimonio, pues hermano, cómo yo llego en camino de Dios. Amén. Dios cómo me transforma. Amén. Amén, hermanos, yo antes, pues no, como toda persona, ¿no? Como toda persona del mundo, era una persona porque no mucho me embriagaba, mucho tomaba. Los sábados no llegaba a mi casa, llegaba domingo mediodía o quién sabe, algunos días, ¿no? Antes de llegar a mi casa, tiraba, botaba por ahí, hasta que pase la borrachera. O algunos días, ¿no? Me quedaba ahí donde tomaba con mis amigos, a dormir en sus casas, o algunas ocasiones, ¿no? Ahí en el piso o en la puerta, hasta que pase la borrachera, sanaba y aturdido a la casa, ¿no? Y muchas veces eso es la consecuencia que hace sufrir a nuestra familia. A través de eso nuestros hijos sufren. Nuestra familia carece de hambre, carece de tantas cosas económicas. Pero muchas veces cuando uno anda en esa vida perdida, en esa vida de oscuridad, en esa vida de tinieblas, no nos damos cuenta porque el enemigo tiene atados nuestros ojos. Entonces, amados hermanos, de esa vida Dios me rescató. Pero ¿cómo me saca de esa vida, hermanos? Yo, pues, no, mi madre tenía problemas. Al principio era una enfermedad que la quejaba, pues no, una tía mío se va a visitarle, ¿no? Visitar a mi mamá, como es hermana de ella, se va a visitarlo. Pero entonces, ¿no? Justo en eso tenía una sobrina, que más o menos aproximadamente 15 o 16 años, ¿no? Entonces, lo que sucede, ¿no? En su bondad, digamos, ¿no? Mi tía deja a su sobrina en cuidado de mi madre para que ayude a cuidar. Pero más lo que sucede es que el enemigo siempre está al acecho para destruir hogares, para hacer pelear familias, para separar familias. Entonces, lo que sucede, la sobrina se mete pues con el esposo de mi madre y termina en pleitos, en peleas y a la final es en separación y el hombre continúa, o sea, desde ahí para adelante empieza a vivir con la jovencita, digamos, que en ese entonces era aún niña, porque ya a partir de los 18 años somos adultos. Entonces el hombre ya cambió de mentalidad con finalidad de empezar una nueva vida con ella. Pero lo que sucede, pues, ¿no? Como todos nosotros queremos la mejoría de nuestra madre, queremos el bienestar, y por nuestra madre, por nuestra familia, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y aún más cuando nosotros estamos andando en el mundo, lo primero que queremos verlo a esa persona quien hace daño a nuestra familia. Y eso empezó de por mí. Entonces, ¿no? En búsqueda de venganza de mi madre, yo me conozco con un amigo venezolano que era un brujo, pues, ¿no? Era un brujo, según él me decía, que era un brujo internacional, que él venía, pues, ¿no? De país en país, así como un pastor evangélico que viene predicando, que se va de un país a otro, ¿no? En búsqueda de almas, pero aquel amigo también era así. Bueno, ahora hoy en día ya ni siquiera es mi amigo, ya teniendo como amigo Jesús, yo más ya no puedo confiar en su enemigo de él. Demos glorias al Señor. Entonces yo me hice amigo con él, lo confesé mi problema, entonces me dice ya, simplemente mira, lo que necesitamos, ahorita yo estoy yendo así como de gira, estoy yendo a Chile, pero él estaba trabajando por unas semanas ahí donde yo trabajaba. Entonces él me dice, ahorita mira, yo no he traído mis instrumentos, me dice. Mira, para hacer son varios santos, me dice. Un santo es simplemente para acabar con la persona, hay otro es para darle bendición, algo así, y hay diversos santos que utilizan, ¿no? Entonces me dice, mis instrumentos no los tengo acá, pero mi jefe ahorita está en Colombia, pero simplemente lo que podemos hacer es, lo llamamos y él desde allá va a obrar. ¿Pero qué necesitamos? Como yo más o menos ya tenía, o sea, sabía algo de eso, entonces me dice, ¿no? Simplemente necesitamos su foto del Facebook, de algo, lo sacamos y lo hacemos, me dice, lo hacemos.
Y entonces me da el número de su jefe, yo me comuniqué. Entonces aquel varón me dice, ni siquiera varón, no, aquel hijo del demonio, se podría decir. Entonces me dice, más o menos como $200 te va a costar eso, me dice, pero es efectivo, es recontra efectivo, pero en carencia económica en la que yo pasaba, ¿no? Como todos a veces en el mundo, ¿no? Con poco dinero que tenemos, lo primero que hacemos es ir con los amigos, ni siquiera nos acordamos de darle de repente, ¿no? De pasarle un bonito, maravilloso o una bonita historia con nuestra familia, ¿no? Ni bien tenemos el dinero, lo primero que estamos pensando, acá ya tengo unas moneditas, ya me voy con mis amigos. Pretexto era el fútbol. Ya a mi señora, no, ya me voy a jugar fútbol. Pero las intenciones no solamente eran el fútbol, las intenciones era, después del fútbol, trae 2 para refrescar, o 3, y desde ahí empezaba, y como ya les dije, bueno, y hasta el día siguiente, y así. Y entonces, como no tenía dinero, entonces yo me quedo en esa situación, de lo contrario, pues, no, ya, ¿qué hubiese sido, no? De repente hubiésemos acabado con aquellas personas, de repente, no, el mal ya hubiese obrado, pues, ¿no? Entonces, ya desde ese entonces, mi señora, yo lo conté, pues, ¿no? Y le digo, desde que yo me conocí con aquel persona, ya en mi sueño ya no era normal. Yo ya soñaba que estaba en un barranco, así, en unos abismos, que con unos chivos gigantescos que yo apenas creo que a los tobillos le alcanzaba a ellos, y en medio de ellos, yo soñaba en medio de ellos ahí queriendo caer al abismo. Pero yo miraba unos gigantescos chivos, ahí chivos, cabras en los desiertos, en los abismos, en los barrancos, pero a lo lejos de ellos yo miraba unas ovejas pequeñitas, unas ovejas diminutas, y unas ovejas casi como se podría decir, como si fueran unos piojos de las pulgas, pero yo miraba a lo lejos todo ello. Entonces, desde ahí empezó, ya como podría decir, un calvario en cada noche tras noche, cuando en mi sueño el demonio pues ya empezaba, como se podría decir, tomar el control de mi vida. Entonces, hermanos, desde ahí ya en las noches, ya al principio soñaba de esa manera, pero después ya iba empeorando la situación. ¿De qué manera? A mi esposa, bueno, mi esposa en ese entonces no sabía, simplemente era un silencio total. Entonces a mi esposa yo soñaba, hermanos, con otras personas haciendo relaciones sexuales, haciendo intimidades. O hasta en ocasiones yo soñaba hasta con 2 personas encamadas y yo viendo, a veces hasta queriendo matar así. Pero ¿qué pasaba? En ocasiones yo me despertaba a la 1, 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y así como yo miraba en mi sueño y así de cólera, de decepción me ponía a llorar y así me despertaba también llorando y después de despertar pues no, que el sueño era así como tan realidad que yo continuaba llorando y hasta que como yo trabajo, salgo a trabajar a las 4 de la mañana o a las 4:30. Entonces yo más desesperado, ya quería que suene ya la alarma para yo de una vez retirarme de la casa. Porque, ya no me sentía bien. Dentro de mí ya había algo que acechaba, ¿no? Me aburría, me aturdía. Ni yo mismo ya no me tenía tranquilidad. Y entonces a mi señora ya lo empezaba a rechazar. Y yo llegaba del trabajo, mi esposa, bueno, como siempre, mi hijita siempre venía corriendo a abrazarme, mi esposa también venía a abrazarme, pero yo muchas veces, yo rechazaba, a veces, ¿no? A lo lejos yo lo empujaba, ¿no? Me hacía del cansado, me hacía de cualquier cosa con finalidad de que no se aproxime a mí. Entonces hacía el enemigo, pues, ¿no? Hacía que yo ya empiece a detestarlos. Y muchas veces, hermanos, esto ojalá que no suceda. Aquellos hombres, aquellas personas, espero que no les vuelva a pasar lo que uno haya pasado, amados hermanos. Que tantas veces, ¿no? En una de esas ocasiones, pues yo había pensado hasta en acabar con mi esposa, ¿no? Hasta había tramado acabar. Pero simplemente lo que a mí me hacía acobardar de ello fue de que yo pensaba, bueno, mi hijita, ¿con quién va a quedar? Era mi idea. Mi hijita, ¿con quién quedará? Pero por ratos decía, a mi mamá lo traigo. Pero lo peor es que no,
Los niños cuando están acostumbrados con su madre separarlos es el peor error. Ahora, y su abuela, que es mi madre, de repente digo, no, y si se aburre de ella. Entonces, eso era la idea, o sea, las ideas que a mí me pasaban y que me hacían dudar de eso, hermanos. Entonces, de toda esa situación, noche tras noche, hasta a veces, pues no, es que del tormento que yo pasaba, ya en ocasiones ya ni sueño tenía, pues no, ya ni quería dormir, o sea, tantas cosas que pasaban. Y entonces, justo era un domingo que me habían programado a trabajar. En mi trabajo, más o menos somos como 25 trabajadores. Dentro de ellos hay un hijo de Dios, hay un hermano. Entonces ese domingo nos tocaba trabajar con el hermano. Íbamos a Carapongo, como somos conductores, íbamos a ir a cargar una exportación. Entonces el hermano pues duerme de lunes hasta sábado en la cochera. Entonces él iba a cargar a las 5 de la mañana, yo a las 7 de la mañana, porque yo salgo de acá, de mi casa a las 4 de la mañana y hasta llegar arriba era a las 7 de la mañana. Entonces el hermano, bueno, se había quedado dormido. Yo llego a las 4:30, 4:40 a mi trabajo, a la cochera, y el hermano pues recién saliendo con su carro, bueno, y entonces, y llegó tarde. Y como él llegó tarde, yo tenía que esperar que termine de cargar a él, y en ese entonces yo me echo a dormir en el camarote, pues, ¿no? Y ni bien me echo a dormir, era como una pesadilla. Se acerca una hermana, ¿no? Una hermana viene y se acerca a mí. Y cuando levanta su mano para que ore sobre mí, levanta la mano y me empieza a orar. Y en ese momento yo me desvanezco, me caigo al suelo, y en ese momento yo tirado ahí y la hermana oraba, ¿no? Y yo sentí el poder de Dios así como un corriente que a uno le pasa y me tiró al piso. Y la hermana oraba ahí. Y dentro de un rato la hermana dejó de orar. Y cuando deja de orar, en ese momento yo me levanto, pero ya sediento de la palabra de Dios. Porque yo me levanté y me ponía de rodillas, me ponía a llorar, hacía de todo para que la hermana siga orando para mí. Pero la hermana ya no quiso orar. Más al frente me hace ver un grupo de hermanas, como 6 o 7, unas hermanas bien vestidas con su falda, así como una hermana, como todas las hermanas, ¿no? Y me dice, aquellos son mis hijas y ya no quieren que te ore, ya no van a querer, me dice. Y en ese entonces, cuando ella me hace ver ahí, dentro de ellos yo vi 2 de mis primos, y entonces yo me voy en búsqueda de una iglesia, ¿no? Yo pienso, pues no, entonces me voy en búsqueda de una iglesia. Entonces empiezo a caminar y ahí cuando yo me despierto así como estaba llorando así, y me desperté llorando, pero ya no podía calmar de llorar, porque ya tenía como un corazón blando. O sea, todos mis pecados me arrepentí hasta del más mínimo error que había pensado, que había querido actuar ante mis familiares, ¿no? Ante mis primos. Eso era, ¿no? En esa vida cuando yo tenía, ¿no? Cualquier problema, simplemente estás pensando en la venganza, simplemente por cualquier problema, por cualquier error de alguien, ¿no? Simplemente lo estás criticando, murmurando, o lo peor, cuando alguien te hace molestar, ¿no? Claro, tu cara lo estarán viendo ahí, pero más tu pensamiento simplemente está pensando en cómo acabar a aquella persona. Entonces yo me desperté así, ya libre de mis pecados. Era como una carga pesada cuando uno lleva una subida, cuando te hacen cargar un tremendo saco de papa y cuando tú lo botas sientes un tremendo alivio. Y en ese momento yo me sentí así, tan aliviado, que yo me sentí como una ave, como si estuviese volando en las nubes, por el aire. Y en ese momento de llore, no podía calmarme de llorar. Habré llorado como 2 horas, pero yo intentaba tranquilizarme, pero no podía. En ese momento a mi esposa, pues no, yo lo timbro, porque yo intentaba tranquilizarme porque ¿qué pensaría la clienta, no? Al verme con los ojos rojos, hinchados, con todo, ¿no? Entonces la clienta hubiese pensado que yo estoy borracho, o a lo mejor hubiese pensado que yo estoy drogado, ¿no? Tantas cosas que
pudo haber pensado. Entonces yo intentaba tranquilizarme y a mi esposa lo timbro, ¿no? Entonces ella me contesta, pero yo no podía hablar, solo podía llorar. Entonces yo continuaba llorando y mi esposa me dice, ¿estás enfermo? Me dice, ¿estás mal? Yo solo le dije, no, no estoy enfermo. Solamente dije no, creo que le dije más tarde te llamo y lo corté porque no podía hablar. Solamente estaba, no sé, tenía el cuerpo así cambiado, transformado, un corazón tan sensible que ya no podía hablar, solo lloraba. Y en ese momento, entre todas esas lágrimas, lloros, yo lo digo, yo pido a Dios, pues no, Dios mío, cambia mi vida, cambia mi corazón. Yo sé que hasta acá he hecho tantas cosas malas, pero Señor, tú eres el que hoy día me transformó mi vida. Así como me transformaste mi vida, Señor, encamina para el lado bueno, para el lado positivo, para encaminar en tu camino, Señor. Demos gracias al Señor. Con la misericordia de Dios, día a día andamos. Ojalá que Dios tuviera esa misericordia por todas aquellas personas que suceden, que están pasando por la situación en la que yo pasaba. Dios mío, entonces yo lo llamo a mi esposa, pues no, y entonces me lavo la cara, todo, y era como a las 10 de la mañana. Entonces la cliente me dice, ya ingreso, pero más yo, o sea, me metí y me eché para que ni siquiera nadie me vea, porque, o sea, si es que me miran, pues no, piensan de lo peor. Y cuando ellos me ven así, pues no, de repente piensan que estoy borracho o drogado, pues llaman a la empresa y nos puede sacar del trabajo, ¿no? Y entonces, pues no, cargo, y cuando ya termina, pues no, me voy al puerto y todo, cuando vuelvo, y justo me encuentro con el hermano Adán, pues no, dentro de todas esas motos que hay, no sé cuántas motos en el paradero, y justo coincido con el hermano, ¿no? Y cuando me trae, yo le digo, hermano, hoy día va a haber culto, le digo, porque yo lo que quería era acudir a una iglesia. Entonces me dice, hermano, hoy día no, me dice, hoy día no hay, va a haber por el otro lado, me dice. Y entonces, ya ese día, así, cuando llegué a mi esposa en la noche, así, cada que yo quería hablar sobre eso, me ponía a llorar. Simplemente lloraba cada que me acordaba de lo que me sucedió. Entonces a mi esposa, entre lágrimas y lágrimas, lo cuento lo que había cambiado mi vida. Pero más hasta ahí mi esposa no sabía lo que yo tenía adentro. Noche tras noche lo que sucedía conmigo, no sabía. Y no sabía ni lo que yo planeaba hacia ella. Entonces, desde ahí, con todo mi arrepentimiento y todo, yo lo confieso y le digo, todo esto ha pasado en mí, pero Dios me cambió, le dije. Dios ha cambiado, Dios ha obrado en mí, y de acá para adelante cambiará nuestra vida, nuestra situación y mi comportamiento. Y entonces, desde ahí, como mi prima, a veces, sí iba a la iglesia, ¿no? Pero a veces no, entre desbalances, como se puede decir. Y en eso, pues no, yo pensaba, pero ahora, ¿qué dirán los hermanos, no? Yo decía, ¿qué dirán los hermanos? ¿O qué dirán la gente? Aquel borracho, mira, ningún sábado creo que paraba en su casa, pero mira cómo ahora va a la iglesia. Y eso era mi temor. Y entonces, no, a mi esposa con mi prima le digo, pues no, ya vayan a la iglesia. Pero yo, como estaba sediento de la palabra de Dios, mi idea era pues no, que ellos fueran y después que me lleven a mí, porque yo simplemente era lo que yo tenía vergüenza de la gente, de qué dirá. ¿Por qué? Porque de lo que yo era a dar un paso, pero un paso arriba, como se puede decir, al camino de Dios, o sea, para muchos no, es crítica, pero aquella persona que pasa esa situación sí entiende. Y entonces, a través de eso, bueno, yo llego a los caminos de Dios, y después, cuando en esa semana, creo, se empezó acá la obra de esta iglesia, entonces, no, vine a ayudar porque yo ya quería encaminar en caminos de Dios. Y cuando, no sé si se acuerdan, hermanos, yo llegué, creo que un poquito tarde, no me acuerdo. Entonces dije, no, hermanos, necesitan ayuda, y yo llegué y empezamos la obra de Dios, que es hoy en día esta casa de Dios, pues, ¿no? Y desde ahí, cuando el hermano me dijo, no, hermano, normal, ven acá a la casa de oración, donde era del hermano Hugo, y desde ahí empecé a encaminar
y ahora estamos encaminando en caminos de Dios. Dios mediante seguiremos encaminando fielmente, porque Dios es nuestra fortaleza. Cada día, cada momento, Dios no descuida a sus hijos. Cada momento, sin la misericordia, sin la ayuda de Dios, nosotros no podríamos encaminar, hermanos. Hay personas, como dice, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? Hay personas, aquellos hermanos, ojalá que esto escuchen, a veces por un problema, ¿no? Por un pequeño problema, de repente con la familia, un pequeño pleito, o tantas cosas que el enemigo nos tiene sembrado, ¿no? El enemigo está al acecho. El enemigo está atento a ver quién se descuida por un segundo o quién pisa un poquito falso y ahí, ¡boom!, el enemigo ataca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues no, nos hace pelear con familias, hijos, papá, mamá, contra tíos, con todo el mundo. Porque el enemigo eso es lo que busca. Cuando uno está en esa situación, pues no, el demonio lo que va a orar no va a orar para el lado bueno. Simplemente destruye familias, destruye hogares, o a lo mejor termina en asesinatos. Entonces, amados hermanos, los que ven esto, es hora de volverse al Señor. Es hora de regresar a caminos de Dios. Como dice su palabra, si regresan y se arrepienten de sus pecados serán perdonados. Dios es tan grande, tan misericordioso, que de repente, ¿no?, por un momento podemos fallar, pero si regresamos a su camino arrepentido, regresamos, pues, ¿no?, pidiendo perdón, que como dice su palabra, ¿no?, si nosotros confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, pues será perdonado nuestro pecado. Y entonces, hermanos, ojalá esto que sea como una buena testificación para aquellos hermanos que están perdidos pues en el mundo, que eso a nada bien le va a llevar, porque el camino de la verdad y de la vida es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Simplemente aferrarnos a su camino santo de Dios, porque si no, pues no, estamos perdidos, porque hoy en día no sabemos, la vida es tan incierta que no, algunos dicen, no, pucha, todavía no me falta muchos años todavía, yo sé que voy a vivir 60, 70 años, ya con mis 50 ya recién voy a la iglesia. Pero hermanos, no es así. Simplemente mientras nosotros podamos, hay que estar en caminos de Dios. Mientras Dios nos da el aire para respirar, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da esta vida, es mejor que cuanto más pronto lleguemos al camino de Dios, mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué va a pasar de mañana. Amén. Algunos dicen, ¿no? Ya 50, 60, no, de viejito. ¿Por qué? Porque de repente puedo pecar. No es así. ¿Por qué? Porque si ya caminamos con Dios, estamos libres del pecado. Amén. Dios caminará con nosotros. Nosotros seguiremos su pisada. Entonces no hay temor de caer. Entonces, para aquellas personas, pues, ¿no?, que dicen que ya de acá más adelante, no hay más adelante. ¿Quién sabe? Más tarde o mañana ya no existimos. ¿Y nuestra alma dónde se irá? Nuestra alma se irá a perder al infierno. Y eso queremos. Recién en ese momento vamos a pedir ayuda, vamos a pedir misericordia, vamos a pedir perdón. Cuando ya no hay perdón, cuando estemos en ese lugar. Cuando ya estemos en el infierno, ya no va a haber nada en esta vida mientras estemos vivos, mientras estemos caminando. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que pedir perdón. Si nosotros no sabemos pedir perdón, nosotros ¿cómo podemos pedir perdón a Dios? Amén. Primero, aprendamos a perdonar. Si no sabemos perdonar, hay que pedir a Dios que imparta su amor. A través de eso nosotros podemos de repente cambiar, porque Dios cambia, Dios transforma. Dios nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, y nos dio esa luz de esperanza para poder seguir caminando. Amén, hermanos. Amén. Entonces quisiera, pues, ¿no?, aquellos hermanos que dicen, no,
yo ya no tengo perdón. Sí tienen perdón. Dios es misericordioso y grande. Hagas lo que hagas, si te arrepientes, pues tendremos perdón. Amén, hermanos. Amén, gloria sea al Señor. Gracias.